Ajá, los despidió. Sí. Entonces aquí Juan, en su evangelio, en el 16, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. ¿Qué quiere decir? Que agarraron por el mar, que se fueron, empezaron a navegar por el mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Aquí Juan especifica y aclara que Jesús no iba con ellos. Entonces se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Fíjense, ahí dice que... vamos a ver qué nos dice Mateo. ¿Qué dice Mateo, hermano? Hermana Cela. Bueno, en Mateo 14, ¿qué? ¿20 qué? 22. 23 ya. Ya, porque no, 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El versículo 24. Ahí nos dice que era el viento contrario. En el versículo 24 dice, porque el viento era contrario. No, el 25, hermano. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ok, ahí es donde quería llegar, donde dice lo que decía. ¿Puede leer otra vez el 26, hermana? Dice, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ok, entonces aquí voy a aclarar un poquito con esto. Primero, la mayoría de ellos eran pescadores. Sí, primero, ellos sabían de las tormentas que se hacían en esos lugares. Pero esta tormenta era inusual. Esta tormenta era mucho más poderosa, tanto que se asustaron. Pero el susto, o sea, ellos estaban acostumbrados a las tormentas, pero lo que no estaban acostumbrados es a ver cosas sobrenaturales. Porque cuando vieron a un ser que se movía y que caminaba por el agua, pues oiga, a ver quién de ustedes salga ahorita en lo oscuro y vea algo así que se mueve, a ver cómo reaccionaría. Sí, o sea, salimos pero corriendo, ¿no? Entonces ellos estaban acostumbrados a las tormentas, pero no a ver algo sobrenatural. Entonces lo que dijeron es, esto es un fantasma. ¿Qué nos dice Marcos, hermano? ¿Cómo lo describe él? 6:45 a 6, vamos aquí a leer el 48. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Ahí párame un momento ahí. Ahí los discípulos, aquí lo que Marcos nos explica es de otra versión, es que ellos iban remando contra la tormenta. O sea, ellos iban haciendo sus propios esfuerzos. ¿Qué quería decir esto? Que poco a poco se iban cansando. Es imposible ganarle a la naturaleza. Se iban agotando ya. Iban remando. Sí, entonces, aquí en Juan, en el versículo 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Al anochecer está hablando entre 6 a 9 de la noche. Pero cuando ya dice, en el versículo 24, me parece que es ahí de la hermana con Mateo, dice, a la cuarta vela de la noche, vienen siendo como 2 o 3 de la mañana. O sea que a esa hora, los discípulos ya estaban cansados, tenían sueño y luego batallando físicamente ya estaban fatigados. Ya, totalmente estaban muertos. Sí. Y yo no sé qué pasaría por su mente, no sé qué pasaría, pero cómo es que apenas anteriormente habían visto el milagro más grande con el maestro, pero ahorita el maestro no está con ellos. No sé si por algún momento pensaron y dijeron, ¿dónde está el maestro? Si él estuviera aquí,
nada de esto pasaría. O sea, nosotros pongámonos en la situación de ellos. O sea, en un problema tan grande como eso, donde viendo ya la muerte, después de ver un milagro tan grande, ahora están en esta situación. Entonces, hermanos queridos, déjenme, voy a dar un poquito de predicación. Muchas veces las tormentas que vienen a nuestras vidas, hay tormentas que son para edificación, para que nuestra fe crezca. Amén. Y hay tormentas que son para corrección. Les voy a dar un ejemplo. Jonás cayó en una tormenta, ¿por qué? Por desobediente. Esa fue una tormenta, ¿para qué? Para corregirlo. Ahora estos discípulos están en una tormenta, ¿para qué? Para fortalecer su fe. Ellos no sabían, pero el maestro estaba ya orando. Pero el maestro lo ve todo, lo sabe todo. Y él permitió que esto pasara para ir fortaleciendo su fe. Para que ellos vieran que no nada más tenía la capacidad de alimentar a más de 15,000 personas, sino que también tenía poder sobre la naturaleza, sobre los vientos, sobre el mar, sobre las aguas, sobre todo él tenía el poder. Él tiene el dominio para calmar todo. Amén. Entonces él quería demostrarles que él tiene todo ese poder. Entonces, sí, bueno, entonces van estos, dice Marcos, van remando, pero mi hermano, ¿puede leerlo otra vez? Aquí les voy a dar un dato curioso de lo que dice Marcos. ¿Puede leerlo otra vez, por favor? Y él viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Venía andando sobre el mar. Fíjense, ellos vienen batallando. Y Jesús viene caminando y todavía quería cruzarlos. Más rápido que ellos. Así como cuando uno va en su coche, último modelo, Ey. y pasa uno pero está en el tráfico y pasa uno caminando. Más rápido que uno. Así Jesús es lo que dice Marcos. ¿Saben que ellos iban remando y pasa Jesús a un lado, todavía quería, ¿cómo dice? ¿Adelantarlos? Sí. Entonces, ¿se imaginan cómo Jesús los mira? ¿Cómo están ahí desesperados y él pasa? Eso debe haber sido algo tremendo, a las 2, 3 de la mañana, donde ves pura agua. Y ver a ese ser, yo no sé si ustedes podrían, hermano. Es que no se ve ni el agua, esa oscuridad no se ve ni el agua, no sabe uno por dónde va. Sí, sí, por eso, bueno, creo que Marcos es el que dice que nos dice que ellos estaban a la mitad del mar. Ajá. Sí, o sea, sí, lo que dijo la hermana Juana tiene mucho, o sea, no se veía nada. O sea, entonces, hay unas personas que no creen en el evangelio que dicen, eso de que Jesús caminó en el agua no puede ser posible. Lo que pasó es que como estaban muy cansados, ellos estaban a un lado de la playa y él caminó en la playa y ellos se imaginaron que estaban caminando sobre el mar. Pero estamos hablando con pescadores profesionales, ¿sí? Estamos hablando con pescadores que hacían todo eso en su vida, imposible que estén a un lado de la playa. Y ya después vamos a ver por qué esto no, o sea, es imposible lo que dicen los que no creen en esto. Entonces, ¿nos quieren comentar algo, hermanos? ¿Quieren comentar algo, preguntar algo, decir, quejarse? Bueno, entonces continuamos. Entonces voy a leer el 19 de Juan. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, bueno, aquí lo que Juan dice, habían remado ya, o sea que ya se habían metido hasta adentro del mar. Que vienen siendo, ¿qué? Pues unos 140 kilómetros hacia adentro. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaron a la barca y tuvieron miedo. Mas él dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra. ¿Puede terminar de leerlo, mi hermana Acela? ¿Qué nos dice Mateo? Mateo dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo,
fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sigo? Sí, de una vez termino todo, ¿no? Hasta el 23. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ok. ¿Y qué nos dice Marcos, hermano? Marcos dice: ¿Qué es el 51 o 50, no? Hasta el 52, vamos al 49. Oh, ok. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos de corazón. Gracias, mi hermano. Mire, esa es la última frase que dice Marcos, que toda la gente que fue a buscar a Jesús para decirle: miren, ¿saben qué? Ya lo vamos a hacer rey, que lo querían. Vieron todos sus milagros, pero no lo entendieron por qué. Marcos lo dice porque estaban endurecidos de corazón. ¿Qué significa endurecidos de corazón? Que el ser humano por naturaleza solamente buscamos milagros. Solamente buscamos que nos suplan nuestra necesidad temporal. Por ejemplo, la sanidad, por ejemplo, la comida. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Se maravillaron porque sanaban a los enfermos, porque comieron. O sea, se maravillaron por eso. Y entonces lo que Marcos dice es: ellos no entendieron porque estaban duros de corazón. O sea, todavía no podían entender el verdadero mensaje de Jesús. Y yo los entiendo, porque yo me quedo pensando: si yo estuviera en su situación, pues yo también hubiera hecho lo mismo. Aquí, porque ya ahora Dios me revela en la Escritura quién fue Jesús, cómo Jesús ahora llevaba un plan que muchos no lo entendieron. Lo entendieron, ¿saben cuándo? Después de la resurrección, cuando ahora los apóstoles empiezan a predicar y decir: ¿se acuerdan aquel que hizo esto? Es el que crucificaron. ¿Se acuerdan? Ahora todo el velo se les empezó, toda la ceguera espiritual, a muchos se les empezó a quitar. Y dijeron: oh, esto es lo que quería decir cuando dijo esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquí en Juan, en el capítulo 2, cuando dijo Jesús: derriben ese templo y yo lo restauraré en 3 días? Y todos no entendieron, pero Juan, entre paréntesis, dice: pero él se refería a su cuerpo, ¿sí? O sea, ahora él nos explica en la carta, pero él se refería a esto, pero en ese momento nadie lo entendió. Uh-huh. Entonces, por eso aquí es lo que dice Marcos, que no lo entendían porque su corazón estaba muy, muy duro. Pero no nos podemos culpar. Nada más como un comentario extra, Mateo habla de Pedro, que Pedro siempre era de los más, ¿cómo se puede decir? Sí, como que él no tenía miedo, era un sinvergüenza. Era enojón. Él no tenía pena, él le decía: oye, Señor, él no tenía pena. Señor, si eres tú, pues haz que yo vaya a ti, ¿no? Entonces muchas veces nosotros pensamos que el único milagro que Jesús hizo fue caminar sobre el agua, pero en realidad podemos ver más milagros que hizo en esa escena. El milagro que todos hablan es que Jesús caminó sobre el agua, pero ¿qué otro milagro podemos ver? Aquí o en los milagros que él hizo. En eso en general. del mar.
Pues lo que estábamos estudiando, lo que estamos estudiando. Yo digo, ¿qué más milagro que hacer caminar a otro sobre el mar? Ese es otro, que aunque poquito, pero Pedro caminó hasta que en el dudó. agua. Pero, Sí, pero la- el milagro es que aunque sea poco, pero caminó. Caminó. Ya. Y en la vida diaria de nosotros es así. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos fijos en el Señor. Es la única manera que vamos a tener esa fe de que todo va a salir bien, ¿verdad? De que el Señor está en control. Pero si quitamos los ojos de Él, estamos perdidos. Nos hundimos. Sí, algunos comentarios piensan que tal vez Pedro fracasó porque tal vez se envaneció de que él estaba haciendo lo mismo que el Señor. Tal vez en ese momento perdió como decimos por ahí, perdió el piso. Pero dicen Dios, que porque imagínate miró haciendo lo hacia mismo que abajo. Jesús, Ya, como que miró. tal vez Y toda mi se sintió mejor que los otros discípulos. Sí. Miró hacia abajo y vio dónde estaba, en el agua. ¿Y qué hace una persona en el agua? Se hunde. No puede estar parada. La realidad. Sí, entonces como dijo mi hermana Juanita, dejó de mirar al que hace el milagro y tal vez se enfocó en su persona. Ya, wow, yo estoy caminando sobre el agua. Sí, Sí, orgullo porque a sí, veces- no, es que miren hermano, yo les voy a decir una cosa, el diablo es astuto, Ya. Dios, Ujú. y fracasan. Sí. Así Entonces el orgullo es uno de los, bueno, el orgullo fue por lo que Satanás perdió su estatus. Sí. Sí, entonces aquí lo que podemos analizar es, imagínate cuando Pedro empieza a caminar, o sea, lo que pasaría por su mente, ¿no? Diría, soy igual a Jesús. Sí. O sea, pudo ser, ¿no? Entonces, soy mejor que los discípulos. Y como dijo mi hermana Juanita, o sea, dejó de mirar al Creador, al que hizo el milagro, al que le dijo, ven. O sea, cuando dijo ven, tiene la autoridad de decir, hazlo. O sea, yo te pongo sobre el agua, yo te pongo aquí todo duro, vete. Pero cuando dejó de mirar al que hizo el milagro, fue cuando fracasó. Sí. Sí, entonces, esa es una de las razones de que, bueno, bueno, gracias mi hermano William, ese es el segundo milagro que quería yo comentarles, que muchos nomás hablamos de que Jesús, pero también acuérdense que Pedro es otro milagro, aunque poco, pero caminó sobre el agua. Y también también tenemos otro con respecto al mar, cuando él estaba durmiendo tranquilo, había una tempestad y los discípulos creían que se iban a hundir y decían, ¿y este qué? Y este está bien calmado durmiendo y nosotros aquí ahogándonos ya. Sí, pues de hecho, ¿cuál es Marcos? Ahí en el último capítulo creo que es lo que dice, ¿no? Bueno, no, que los vientos se calmaron. ¿O quién es No, pero hay otro. Sí, no, pero o sea, nomás por decir, para tocar de aquí de ese tema. Sí. Ajá. También notamos que San Lucas no habla nada de esto porque él no estaba ahí en esa época, ¿no? Lucas va más por otro, estilo. ¿cómo se dice? Por otros milagros. Sí, por ejemplo, Lucas, lo que otros evangelistas no tocan, Lucas lo toca. Por ejemplo, Lázaro y el rico, los dos que iban de Emaús, los otros evangelistas no lo tocan, y él sí. Sí. Bueno, el otro milagro está en el versículo 21. Y a ver, les voy a preguntar cuál es el otro milagro, versículo 21 de Juan. Les voy a hacer una prueba aquí en Juan. Sí, aquí en este que acabamos de leer también dice que y al instante los vientos se calmaron. Sí, ándale, esa es otra, que él tuvo otro milagro, es que todos los vientos se calmaron, volvió toda la normalidad cuando él apareció. Y otro milagro está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 21. A ver, les voy a preguntar cuál es el milagro que ustedes ven. Ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. O sea que enseguida llegaron. No, es esa, hermano, es esa. Acuérdense que estaban en medio del mar Ajá. y dice enseguida Calmó el a la mar, tierra ¿no? donde iban. Ujú.
que las que hay ahorita en esta época. Le puso un motor. Sí, entonces ese es el otro que dice aquí Juan. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida. O sea, ya no digo que... y como por eso les expliqué hace un rato, salieron aproximadamente entre las 6, 9 de la noche, se subieron al mar, y cuando Jesús se aparece a las 3 de la mañana más o menos, pero aquí ya cuando pasa todo eso, dice enseguida a la tierra donde iban, llegaron, Sí, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Sí, O sea, fue... porque Jesús se montó en la barca. leyendo vemos que él dice que él los encontró en medio del mar. Ajá, sí. No los encontró en la orilla, los encontró en medio del mar. Sí. Por eso les estaba explicando hace un rato, o sea, Sí. dice Marcos que estaban en medio del mar, y Juan dice cuando habían remado como a 25 o 30 estadios, o sea, hacia adentro. Ajá. Habían remado ya una buena distancia, varias horas remando. Sí. Estaban en medio. O sea que él no estaba cerca de la playa, sino que estaba... Jesús se les aparece en el medio del mar. Ujú. Sí, y yo me quedé pensando, hermano, por ejemplo, en el mar, ¿no? Así. O sea, el temor que... Nada más imagínense uno que caiga en una alberca honda y que no sepa uno nadar, imagínense la desesperación. Ahora aquí estos hombres con vientos, en la oscuridad, o sea, todo, o sea, imagínense el temor y saber que el maestro no estaba. Entonces, imagínense después de ver un milagro tan grande y ahora tenían miedo. Tremendo. Pero nada más es eso, es que lo que les quería comentar es eso, que muchas veces Dios usa tormentas para fortalecer nuestra fe. Sí, aunque muchos no lo creen así, yo lo veo de esa manera, que muchas veces Dios permite ciertas tormentas en nuestras vidas para que nuestra fe se vaya fortaleciendo, para que vayamos aprendiendo a confiar. Amén. Porque si no hay tormentas en nuestra vida, ¿cómo vamos a confiar cuando nos viene una tormenta? O sea, desafortunadamente así es como trabaja el Señor, de las tormentas cuando nuestra fe va creciendo. Amén. Sí, Y sabemos que después de la tormenta viene la paz. así es. Eso es lo así es. lindo, ¿verdad? Ajá. O sea, dicen ahí, ¿no? Después del desierto viene el mar. Viene la tierra prometida, ¿no? Creo que he escuchado por ahí que dicen. Bueno, entonces nos quedamos otra vez en Juan. Volvemos a Juan. Versículo 22. Hermano, después pues, para llevarlo al otro milagro, Ajá, también que en medio del mar, ajá. donde habla Lucas de ese milagro, dice, pero mientras navegaban, ¿Lucas habla de eso? sí. O sea, el que le estaba comentando yo que ellos estaban apenados porque había mucha tormenta mientras él dormía. Es otro milagro aparte de los que hemos comentado, pero es otro que sucedió en el mar. Y se aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se negaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento, y las olas cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Sí, ese es otro evento. Hey, Bueno, ahí la diferencia es que dice que Jesús iba con ellos. iba con ellos ya. Sí, y en ese evento, Y sin embargo temieron. es que, fíjense, es lo que yo les digo. Lo que está hablando Dios permite Gloria las ahorita. tormentas para que la fe vaya creciendo. Yeah. Entonces, ahora que están con el maestro, ahora ellos pueden reprender a los vientos. Ajá. Pero por eso Jesús los regaña y les dice, ¿y dónde está su fe? Sí, no hicieron nada. Acuérdense cuando también los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, fuimos a reprender los demonios, pero no podemos. No hicieron caso. No nos hicieron caso. Y Jesús dijo, pues ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes?
sea, él ya les había dado la autoridad. El problema es que su fe, pues, sí, a veces sí les funcionaba, pero como digo, Gloria, cuando veían, pues estaban bien contentos, bien, como que podían, pero ya se alejaban un poquito del maestro y como que no tenían esa seguridad de que ellos podían hacer lo que Dios les había dado la autoridad a ellos. Hermano, y fíjese que no yendo muy lejos, eso nos pasa a cada uno de nosotros, hermano. A veces dudamos, a veces debilitamos, a veces a pesar de que sabemos que Dios nos va a sacar de la situación que estamos, sufrimos y Dios está con nosotros. Es que hermano, ¿sabe por qué la Biblia es viva y eficaz? Porque la Biblia nos sigue hablando. Porque esas mismas necesidades de los apóstoles son nuestras mismas necesidades. Sí. Los errores de estas personas son los mismos errores de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando vemos esto? Dios nos habla y nos dice, ¿ves esto es lo que estaba pasando? Así te quiero cuidar a ti. En medio de la tormenta quiero que sepas que yo estoy aquí. No estoy físicamente contigo, pero yo estoy contigo. Entonces, por eso es bien importante estudiar las Escrituras, porque de ahí es donde nos da la fortaleza de decir lo que usted acaba de decir ahorita. Estoy pasando lo mismo que ellos. Pero si Dios lo sacó de ahí, es la misma promesa para mí. Sí. ¿Sí? Por muy dura que se vea la tormenta, por muy difícil que se vea la tormenta, Dios está aquí. ¿Sí? Esa es la esperanza, hermano. Y lo que usted dice es muy cierto, 100% cierto. Sí. Somos igual a ellos, hermano, no somos mejores. No hay diferencia. Sí. Por ejemplo, muchos dicen, es que ellos debieron de ser mejores porque ellos tenían a Dios para hablar directamente con ellos. O en el Antiguo Testamento hablaban con Dios directamente, ellos no pudieron haber fallado. Y aquí no bueno, nosotros tenemos la palabra aquí, tenemos la palabra viva y eficaz. Y nos está hablando y no hay ninguna diferencia. Y ella misma nos enseña que conoce las intenciones de nuestros corazones y discierne nuestros pensamientos. O sea, Dios sabe por lo que estamos pasando y lo que estamos pensando en el momento. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios está conmigo en este momento? Cuando Él está discerniendo nuestros pensamientos en el mismo momento. Acuérdense, les dije una vez que se quedaran con la mentalidad de que Juan empieza cuando dice Dios conocía el corazón de todos. O sea, y eso aplica a nosotros. Dios conoce el corazón de nosotros. Amén. Y aquí en lo que sigue de este capítulo vamos a ver la diferencia entre los verdaderos discípulos y los falsos discípulos. Los que siguen a Jesús por milagros, por comida, o los que siguen a Jesús por vida eterna. O sea, hay dos tipos de discípulos. Claro. Y es lo que Juan nos va a explicar aquí en la continuidad del versículo. Lo que usted dice, o sea, estamos igual, hermano. No hay ninguna diferencia. No somos mejores, ni somos más, ni somos menos. Somos igual que ellos. Igual. Sí, ninguna diferencia. ¿Quieren comentar a alguien más? Nada más un comentario para la gloria de Dios. Es verdad que a veces cuando uno está en un momento así difícil, el enemigo trata como de darle a uno miedo, ¿cierto? Y yo recuerdo cuando me dijeron a mí que tenía cáncer y cuando estaba en el hospital y vino el doctor, me dice, no sé si te vamos a tener que quitar todo tu seno, si vamos a tener que operar debajo de tu brazo. O sea, me llenó la cabeza de cosas y de miedo. Y yo me acuerdo que William, ¿cierto? Siempre con mucha fe me decía, no va a pasar nada de eso. Ahí no hay nada. No va a pasar nada de eso. Y yo, Dios mío, muéstrame que tú estás conmigo, Y saliendo de donde me estaban haciendo la biopsia, donde me estaban colocando la aguja exactamente donde iba a hacer la operación, veo una pareja muy conocida de mi iglesia y yo dije, ok, Padre, tú estás conmigo. Y si
tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y ya me fui tranquila para la operación. Cuando salí de la operación, nada, no había pasado nada de lo que me habían dicho. Lo que sacaron fue muy poquito. Una muestra. Estaba incubado, no se había regado. Y después de eso, pues uno sigue como con temor, con miedo. Entonces, un señor de allá del hospital donde trabajaba me dice: Juana, mira, este es un libro que dice mucho acerca del cáncer. Yo no tengo cáncer, le decía, yo no tengo cáncer. Yo no acepto nada de eso, yo no tengo nada de eso. Entonces me dice, bueno, entonces yo lo voy a leer y si tienes cualquier pregunta me la haces. Yo no te voy a preguntar nada, yo no te voy a preguntar nada. Y siempre rechacé todo eso. Después de unos años me dicen que lo que yo tuve no era cáncer. O sea, el Señor hizo el milagro. Y esto es para la gloria de Dios. Amén. Amén. Sí, bueno, definitivamente siempre Dios es el que ora, pero muchas veces, hermana, eso pasa de que es normal que el miedo llegue a nosotros. Sí. Es normal, o sea, somos seres humanos. Sí. Yo, por ejemplo, yo escucho predicadores a veces que se la dan de sobrenaturales, pero hermano, el miedo es normal en el ser humano, o sea, y es más, lo estamos leyendo aquí con los apóstoles, los que estaban con el Señor, tuvieron miedo. Sí. ¿A poco yo soy mejor que los apóstoles? ¿O nosotros somos menores? No. El miedo es normal, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener, lo que sí Jesús nos hace una promesa, dice, no tengan miedo a quien mate su cuerpo, ¿sí? Tengan miedo a quien mate su alma. Ajá, así es. Por ejemplo, a mí si me diagnostican cáncer, el cáncer puede matar mi cuerpo, pero no mi alma. Y la que importa es el alma, no el cuerpo. Entonces, por eso Jesús nos hace esa aclaración y tenemos que tener claro de que Dios es el que obra y Dios es el que nos puede sanar. Dios sigue haciendo milagros. Amén. O sea, Dios es, Él no ha parado, su poder es el mismo de hace 2000 años, o por la eternidad. Siempre. Por decirte 2000 años porque estamos leyendo el Nuevo Testamento, pero Él es el mismo. Amén. Sí, pero gracias hermana, eso nos motiva también siempre es bueno escuchar un testimonio así. Sí. Bueno, a ver si nos echamos 15 minutitos más. Son 8:46, a ver si podemos 15 minutos más. Vamos a Juan, versículo 25. 22. 22, ¿no? 22. ¿22? Sí. O vamos a sortearnos. Oh, sí, cierto. El 22. Dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Aquí lo que Juan está describiendo es cuando Jesús sube a sus discípulos y él se va aparte, él se va solo, sino que ellos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Juan está relatando lo que pasó cuando después de lo que alimentó a los más de 5,000. Después del partido de ahí. Pero la pregunta es, dice en el 23, pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias a Dios. Fíjense, aquí lo que Juan dice es que ahora vinieron otras barcas. Cuando dice otras barcas, quiere decir que vinieron más gente. ¿Y de dónde salieron esas barcas? Hay muchas cosas que podemos sacar. Tal vez eran algunas personas que habían escuchado del milagro y querían venir a confirmar. Querían venir a ver si era cierto todo eso. O también puede ser de personas que, como había una multitud, en ese tiempo se usaban las barcas para transportar personas. También, cuando hay mucha gente, aprovecha la gente para hacer más dinero. Entonces ve una multitud, pues vienen barcas y empiezan a mover gente, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo aquí está los Uber. Los Uber ven un concierto
barco y hay una multitud de gente, uno aprovecha porque sabe que va a haber mucho viaje y el dinero es más alto. O sea, todos los taxis, todo eso aprovecha uno, ¿no? Entonces aquí pudo ser uno de varias cosas, por eso dice, pero otras barcas habían arribado a Tiberias, o sea, dice otras barcas, no eran los mismos. Y dice el lugar específico donde había pasado el milagro. En el 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Fíjate, esta gente estaba desesperada por encontrar a Jesús. Y ya sabemos la razón, que lo querían hacer rey. Fíjense con qué desesperanza lo andaban buscando. Pero lo andaban buscando, como dicen anteriormente, lo andaban buscando erróneamente. Lo andaban buscando. ¿Por qué lo andaban buscando, mi hermano William? Por lo menos. Eso lo dijo usted en la clase pasada y está aquí en el versículo que viene. No por los milagros, sino por el alimento. Por la comida, Sí, porque les dio de comer a sí, tantos. eso es lo que dijo la vez pasada, sí, le dije, más adelantito lo vamos a encontrar. Entonces, ¿por qué lo estaban buscando? Bueno, vamos a seguir en el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, a ver, ¿quién me lee esto? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quién me lee esto? Yo. Por favor. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, porque comieron y os saciasteis. Por eso lo buscaban. Por el Porque pan. comieron, y no nomás porque comieron, sino porque se saciaron. Saciaron. Y hasta sobró. Hasta sobró. Sí, ¿se acuerdan que estábamos recordando del buffet, ¿no? Haciendo semejanza a un buffet. Que comes hasta que te sacias. Sí, Y esto es lo que pasó con esta gente. Ahora sabían que si andaban tras él, comida gratis. La única condición era escucharlo, nada más. Pero tenían comida gratis, tenían sanidad, tenían todo. Y ahora Jesús se los deja saber, ustedes me buscan, pero no me buscan por las señales. Ustedes me buscan porque comieron y se saciaron. Hermano, eso fue una confrontación a lo que ellos pensaban. ¿Y saben qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros pensamos de una manera y cuando la Biblia nos confronta, no nos gusta. No nos gusta para nada que la Biblia nos confronte. En este caso que el Señor Jesús nos confronta, no nos gusta. Entonces en el 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el pan que perece, hermano? El pan que perece, El que la comida, comemos. la comida física. La comida. Sí, dice, ¿sabe, hermano? Es que muchas veces nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos por tener más y más y más y nos olvidamos de las cosas de Dios. Trabajamos más y más y más. Olvidamos de la Muchas- comida eterna. Muchas veces decimos para darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Y nos metemos a los trabajos 12 horas, 12 horas, 12 horas. Y lo que Jesús dice es, no trabajen por la comida que perece. Ahora, no quiere decir que no trabajemos, sí, pero dedicémosle un tiempo a Dios. Dediquémosle un tiempo al Señor. Ahora también no quiere decir que sea malo que vayamos a una iglesia o que pidamos comida al gobierno como una ayuda, tampoco está diciendo eso. El enfoque es que esta gente estaba enfocada solamente en la comida, pero Jesús no traía ese mensaje, Jesús traía otro mensaje, pero ellos no lo estaban viendo de esa manera. Tanta enseñanza que les dio, y ellos no miraban la enseñanza, sino solo miraban que comieron y se saciaron, nada más. ¿Alguien quiere comentar algo? Ellos miraron el problema que Jesús le resolvió en ese momento y pensaron que siempre era para eso, para resolver sus problemas materiales. No pensaron en ningún momento en la vida, en cosas espirituales. Sí, es así. Y claramente nos enseña la Biblia que
busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino por O eso. sea, las cosas espirituales. Así es. La comida espiritual, el alimento espiritual. Y lo demás viene por añadidura. ¿Ya? Amén. Ya el alimento físico ya viene por añadidura, ya Dios no lo va a proveer. Él va a proveer, él no nos va a desamparar. Amén. Él siempre va a proveer. Amén. Amén. Sí, entonces, bueno, nada más lo que me sorprende es que cuando lo miraron al Señor, en lugar de ver cómo está, Señor, cómo estás, lo regaña, ¿no? ¿Cuándo llegaste acá? En el versículo 25. ¿Cuándo llegaste acá? Como que estaban enojados, ¿no? Como que dijeron, bueno, pues, ayer nos dices de comer bastante y ahora no hemos comido porque te estamos buscando. ¿No? Hermano, y ellos... Entonces, yo creo que estaban enojados. Y ellos como se dieron cuenta que él iba a Capernaum y le cayeron allá, porque yo creo que cuando Jesús les dijo a los discípulos que se fueran al otro lado del mar o al otro lado, Jesús no les mencionó nombre a ellos. Sí, pero estaban desesperados por encontrarlo. Sí. Imagínese usted, hermano. Tremenda falta de encontrarlo. Imagínese usted, tiene mucho dinero y ayuda a las personas. Ajá. Las personas lo van a buscar no por lo que es usted, ¿Dónde sino porque hace préstamos por ahí, ayuda. Por eso lo van a buscar, no por lo que usted sea. ¿Sí? Y el día que usted les niegue un préstamo, el hermano no, es el peor de todos, ¿no? Sí, me recuerdo mucho que, no sé, no para hablar mucho de política, pero cuando Trump nos estuvo dando dinero, muchachos, ese era el mejor presidente de los Estados Unidos. No fue... Y todo el mundo quería reelegirlo y todo eso. Y ahora la gente está descontenta así por todo lo que es. está No se venga a excusar, William, no se venga a excusar por haberlo elegido. No dije que no íbamos a hablar de política, pero así es. Ya que lo eligió, aguante. Sí. Ya. Bueno, entonces, ¿cuánto tenemos? Bueno, vamos a terminar, 4 minutos más. Entonces dijeron, 27, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjense, hermanos, aquí les hace una pregunta bien interesante. Con eso terminamos. En el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa es una pregunta que el pueblo judío se hacía constantemente. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué dijo el joven rico? ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Ajá. Dice, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Vende lo que tienes y sígueme. No, pero primero le dijo las cosas espirituales. Y si yo hago todo eso... ¿Quién me puede buscar Mateo 19? 19:16. Mateo 19. Y me parece que mi hermano William está en Lucas. ¿No tiene Lucas por ahí, mi hermano? Lucas 10:25. 10:25, ok. Nada más para poder explicar un poquito, y por ejemplo para cuando ustedes enseñen, hermanas, o les pregunten, esa es la pregunta que todos nos debemos de hacer. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? El ser humano, por naturaleza, pensamos que la vida eterna debemos de hacer algo. Pues algo que esté en nuestras manos. ¿De qué debo de hacer? ¿Qué hago? ¿Sí? Como por ejemplo mi hermana Gloria dice, yo soy católica, y eso es respetable. Por ejemplo, en muchas religiones dicen, tú tienes que hacer esto para ser salvo. Les estaba comentando, hice una predicación acerca de la salvación ahora en el seminario, la semana pasada, y yo les estaba comentando esto. Por naturaleza el hombre quiere hacer algo, por naturaleza. Por ejemplo, dentro del ambiente cristiano, dicen, a mí me dijeron cuando comencé en el Evangelio, ¿cómo te bautizaste? Yo le dije, me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijeron, entonces tú no eres salvo. Le digo, ¿por qué? Porque tu bautizo no sirve. ¿Y cómo es? Y ya me dijeron, tiene que ser tu bautizo así.
O sea que entre nosotros mismos decimos, es que no es así, tiene que ser así para que seas salvo. ¿Sí? Por ejemplo, la doctrina católica romana dice, para ser salvo tienes que seguir los sacramentos. Bautizarte, sacramento, confirmación, tienes que hacer esto para tener salvación. O sea, todo el mundo quiere hacer algo para tener la salvación. El ser humano por naturaleza, y es la pregunta más importante, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que todos debemos de hacerlo. Y los judíos lo sabían. ¿Y qué es lo que dice Mateo, mi hermana? ¿Quién lo tiene, Mateo? Yo, dice Mateo. Este es un joven que viene a Jesús. Jesús está enseñando. Viene este joven y pregunta. A ver, hermana. Entonces vino y le dijo, maestro, bueno, para tener la vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le digo, Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? Puso triste. Se fue triste. Fue triste. ¿Cómo así? Se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Apelar las cosas Entonces materiales. Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los... Otra vez os digo, ¿no es que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Fíjense, este joven llega y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Le dice, ya conoce los mandamientos. Y este joven dijo, ya los he seguido todos. Bueno, te falta una cosa. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón de ese joven. Y no, pues ahí no, ya no. Pero le hice una pregunta muy interesante. ¿Qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Entonces, ¿qué dice ahí con usted en Lucas, hermano? Lucas 10:25. Ajá. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas las fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Sí, no está bien así, hermano. Bueno, nada más quería preguntar, nada más quería comentar eso de la pregunta que hacen. ¿Qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Entonces aquí pasa, o sea, todo judío, entonces aquí estos hombres le dicen, ya que los confrontó Jesús, ahora viene la pregunta que ellos hacen, ¿qué debemos de hacer? ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta muy buena. Ajá. Ahora la pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo. Sí, Jesús nos da varias ilustraciones que dicen, antes de empezar a construir, primero evalúa si puedes hacerlo. Si no... hermano José, Sí. qué pena interrumpirlo. Estaba aquí precisamente escuchando la palabra y escuchándolo leerla con uno de mis sobrinos, ¿cierto? Uh-huh. Llegamos al tema donde dice que Jesús le dijo, entrega todo lo que tienes para que puedas entrar al reino de los cielos. Entrega todas tus propiedades, todo el dinero. Entonces me dice,
¿Pero por qué? Porque tiene que ser así. Entonces, como el Vaticano y todos aquellos que tienen poder, yo entre lo poquito que sé, pues yo lo expliqué. Es una forma de decir, porque es que nadie, así como hay en los Vaticanos y así como en los católicos, estos grandes tienen mucho, así mismo los pastores, así mismo todos, pero si tú tienes mucho dinero, también entra el reino de los cielos, pero porque tú con tu dinero puedes hacer, ayudar al pobre, hacer muchas cosas sin necesidad de decir que lo va a entregar todo, pero sí ayudar al prójimo. Sin embargo, ¿usted qué piensa de eso? Mira, muy buena pregunta. Y gracias por compartir lo que estabas platicando con tu sobrino. Me da gusto por sobrino. Sí. Ok, por sobrino me da gusto. Es una buena pregunta. Pero aquí no nos olvidemos que Jesús, como dijimos, conoce tu corazón. Jesús conoce el corazón de nosotros. Entonces, si hay algo que tu corazón está esclavizado a esto, es lo que Jesús te va a decir: deja esto. ¿Sí? Entonces, Jesús, cuando este joven viene y le dice, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Primero le dice, sigue la ley. Y él dice, yo ya la cumplí toda. Aunque esto es imposible. Pero él dijo, o sea, él se quería justificar. Se quería decir, como muchas veces decimos, es que yo no necesito ir a la iglesia, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, o sea, tratamos de justificarnos. Entonces lo que este joven llegó y quería justificarse a sí mismo. Pero cuando Jesús lo confrontó, él le dijo, y prácticamente nomás lo dijo para que él conociera en dónde estaba su corazón. No porque Jesús necesitara que lo hiciera, sino que quería demostrarle en dónde está su corazón. Y le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero no con eso iba a ser salvo, sino que Jesús le quería enseñar en dónde su corazón estaba, que era amor al dinero. Ya Dios sabía cuál iba a ser la respuesta de él o la actuación de él. Sí, o sea, Dios no lo hace porque Él no lo conozca, sino porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Antes lo hace precisamente porque lo conoce. Está atado, está aferrado. Sí. Por ejemplo, yo hubo un tiempo en que pues me gustaba mucho la vanidad, ¿no? Los carros nuevos. Yo no lo sabía, pero después me fui dando cuenta que eso yo estaba endiosado con eso, como muchos. Entonces ahora la verdad ya no me llama la atención. ¿Por qué? Porque he aprendido que en realidad todo eso estaba esclavizado yo a eso. Entonces así era este joven. Pero el problema de este joven es que quería justificarse. Ahora, referente a lo que dice del Vaticano, de los pastores, es lo que, por eso hice la pregunta hace un rato de, ¿cómo dijo la palabra de su enfermedad que le hicieron, hermano? La mente, lo que le hicieron en su dedo. Cauterizada. Por eso les hice una pregunta hace un rato, cuando el hombre tiene su mente cauterizada, que cuando los pastores o los papas o todos los líderes religiosos, todos Uh-huh. Están por interés al dinero, su mente ya está cauterizada, ya ese es su amor al dinero, ya nada más. Aunque viniera Jesús y les dijera vendan todo y dénselo a los pobres, no lo van a hacer, porque es demasiado poder lo que tienen. Y estoy hablando de todos, tanto cristianos como católicos, como todos, porque el amor al dinero es algo que es un deseo que en realidad a mí hubo un tiempo que me dio miedo, porque yo al principio me invitaban a diferentes lugares a predicar y me daban ofrendas, pero yo dije, yo nunca lo voy a tomar, y se los devolvía a otras iglesias o se los llevaba a otras iglesias, y yo le dije al Señor, no permitas que yo me sea tentado por esto, porque puedo llegar a caer en esto, porque me puede cautivar el dinero, y nunca tomé nada de eso. Pero muchos, o sea, el dinero es un Dios. El dinero es un demonio. Hermano, Es un Dios, por eso Jesús dice, no puedes servir a Dios, a dos. Yeah. O sirves a uno o si sirves a otro. Dígame, hermano William. un comentario. Es que Dios no tiene ningún pacto ni ningún arreglo con la idolatría. No hay malo que tengamos dinero, no hay malo que tengamos amor al carro. Lo que no puede ser es que tengamos más amor al carro que a Dios.
que le tengamos Amén. más amor al dinero que a Dios. A mí no hay nada malo con que usted tenga un ahorrito de 1,000, 2,000, 100,000, 300,000 pesos, Bueno. pero no se concentre en ese dinero. En lo que tiene que concentrarse es en quién le dio ese dinero, de dónde, qué bendición es esa. Pero si nos concentramos en el dinero, no vamos a la iglesia por estar pendientes del dinero, o que no ayudamos a nadie porque pues se me va a acabar el dinero. A mí estamos idolatrando y Dios y la idolatría no tiene amistad. Es que la gente no entiende que ese dinero es de Dios, no es de ellos. En el momento en que el Señor se los Poner la quiera confianza en el quitar, dinero es eso el error. El error es ese. en Ya. el momento en que los quiera quitar, los quita. Eso es todo. Pero Sí, que- no, pero muy buen punto, Gloria, por eso me gustó ese comentario. Pero en realidad es eso, como dijo el hermano William, no es tanto el dinero. O sea, tú puedes, si tú trabajas honestamente, honradamente, o sea, el dinero no es que te va a mandar al infierno. O sea, nosotros como seres humanos... el amor por el dinero. La inquietud es porque es cuando uno lee un texto y cuando de pronto no tenemos la forma de saberlo especificar, de saber realmente cómo significa, entonces uno dice, ¿por qué? Porque tiene que entregar todo. Lo bueno de estudiar la Biblia es explicar el punto a punto de cada cosa, de cada tema. Pues, Porque de él hecho, sabía la de dureza hecho, del corazón nos de este. confundamos realmente con la palabra. sí, no, de hecho, eso es lo que yo le digo aquí a mis hermanos. A mí no me interesa ir rápido con la clase, no me interesa terminar rápido. Lo que me interesa es que uno vaya, que la palabra vaya penetrándose en uno. Porque a mí, yo puedo leer y terminar el Evangelio de Juan en un mes, pero ¿qué gano? Porque lo que más me gusta es que ustedes tomen conciencia de lo que Dios busca, de ti y de mí. Y por eso les digo, pregunten, comenten, porque por ejemplo lo que dijo el hermano William, lo que dijo mi hermana Cela, lo que dijo, o sea, son comentarios que poco a poco van ayudándonos a la clase y nos van ayudando a entender. Y lo que tú dices es muy cierto, porque muchos vividores usan la Biblia y usan versículos para su propio beneficio. Por ejemplo, no sé si han escuchado a una mujer que se llama... no recuerdo, creo que es venezolana, no recuerdo, que dice, saca el versículo de Malaquías, que dice, ustedes me han robado. Están ¿En robando qué te los hemos diezmos. robado? En los diezmos. Dice, ustedes me han robado en los diezmos. Y luego saca del Nuevo Testamento, los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Entonces los ladrones, si te robas el diezmo, pero son dos versículos totalmente diferentes. Uno está hablando de una cosa y en el Nuevo Testamento está hablando de otra. Pero ella los usa para asustar a para la el gente. beneficio, para sacarle dinero a la gente. Sí. Claro. Pero Hermano, como la gente no sabe o le da pereza, ¿verdad, mi hermano William? ajá. Le da pereza estudiar la palabra, por eso se dejan de engañar. Pues yo no sé, o sea, yo siempre, es algo que critica, y pues estará mal de mí, pero siempre lo he criticado, las iglesias que exigen un diezmo. El Porque problema es es que- cómo lo exigen. Ya. Que tú Porque das para que Dios te Tú dé más. tienes que dar un diezmo. Tú tienes que dar un diezmo. Si yo lo pienso yo como católica y con mi forma de pensar, ¿cierto? Yo voy a misa, soy católica, voy a misa y llevo mi pequeño diezmo, sea 2, 3, 5, 10 dólares, 20 dólares, ¿cierto? Lo que le doy. Porque yo digo, si yo veo a una persona que necesita, aparte de ir a dar un diezmo a la iglesia, pues yo te ayudo a esa persona. Porque lo tomo desde ese punto de vista, le voy a ayudar a esa persona y esta es mi forma de dar mi diezmo. Que la iglesia a veces lo necesita, pero la iglesia tiene mucha gente que lo da y que les llena la mano a los pastores, a los padres, a los sacerdotes, les llena las manos y los pone a vivir sabroso. Pero eso no va a salvar a nadie. Personas Gloria. que realmente no necesitan y que no les puede ayudar y que también en mi conciencia me queda que estoy haciendo mi diezmo de buena manera, pienso yo. Eso Pero yo no. no sé si yo estaré equivocada. Eso Yo no desde el tiempo que llevo el Evangelio, mi diezmo ha sido siempre en la mano de los hermanos que yo he visto que tienen necesidad. Yo doy ofrenda a la iglesia. Sí, Pero la ofrenda es Bueno, lo que yo doy. un día, Pero un día, mi diezmo, un día, era para mi hermano René. un día tocamos. Que yo veía que no compraba merienda en la iglesia, para el que yo veía que tenía más trabajo con los hijos, que no podía comprar una medicina
enfermedad? ¿Para qué que un ingresado? Yo entendí que vamos a dar el diezmo. Yo no tenía otra manera. Si yo te doy ofrenda en la iglesia, no tengo por qué darte tanto diezmo. Mira, mi hermano vive ahí en Miami. Mi hermano lleva muchísimos años de cristiano. Y mi hermano, ahora tiene años, tiene de pega, tiene de todo. Y ya mi hermano lo desecharon de su iglesia. Ya el pastor le dijo que para que iba siguiendo, que ya tenía su mente mal, que ya él no ofrendaba como antes, porque mi hermano... ¡Qué grosería! Ahí, nomás una preguntita con lo que dijo la hermana. Ahí, ¿qué es lo que tú ves? Lo que tú ves es interés. ¿Interés? Ya ¿El interés? el pastor no está por nada más, sino por dinero. Ahí no hay amor al alma, hay amor al dinero. Pero además, maestro, mire, esa ¿qué debo hacer para tener una vida eterna? Ajá. Muchas Esa cosas. pregunta está respondida ya por Jesucristo, que dijo el Señor. Bueno, eso lo vamos a estudiar la siguiente semana. Nada más quería quedarme que esa pregunta es importante en los judíos. Que acuérdense que la semana pasada dijimos escudriñar las escrituras porque ustedes saben que ahí está la vida eterna. O sea, ellos sabían que en las escrituras estaba la vida eterna. Por eso ellos era la pregunta, ¿qué debo de hacer para la vida eterna? O sea, no nomás era el caso de ellos, sino que todo el mundo preguntaba, ¿qué hago para la vida eterna? Porque esa es la prioridad de nuestras vidas. La vida eterna. Y es lo que Jesús viene a darnos, la respuesta a qué deben de hacer para la vida eterna. Hermano, muchas veces queremos dar los diezmos con un sacrificio, ¿okay? Pero Dios no quiere sacrificio, Dios lo que quiere es obediencia. Y vemos que en la Biblia nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por interés, ¿ve? O sea, si usted tiene en su corazón dar $20, dé los $20, pero ¿para qué dar $50 sin corazón o pensando de que el padre o el pastor se lo está robando? No, de acuerdo como está en su corazón. Sí, eso es muy importante, hermano. Hay muchas personas que van a la iglesia y que no tienen dinero para las diezmos. No pueden dar, ¿está bien? Porque no les alcanza para su sustento. ¿No han escuchado que hasta les piden carros? Sí. Entonces, ¿O les piden terrenos? Sí. que había eso. Entonces, imaginen, ahora yo les voy a decir una cosa, esos son cristianos, ¿eh? Ahora yo la pregunta que yo les voy a hacer, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿son buenos siervos o son malos siervos? Y eso es lo que lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo Dios desenmascara y cómo Dios prepara que todo ese tipo de lobos van a estar aquí entre nosotros. Pero son tan sinvergüenzas que he escuchado que hasta les piden carros, terrenos, y es algo de verdad que y todavía escuchas a la gente que dice amén. Ya. Y es lo más triste. Y venden oraciones. Y ya Gloria me echó a perder mi clase porque ya iba a empezar a pedir diezmos yo, pero ya no puedo. No, usted se adelantó diciendo que usted rechazó las ofrendas. Usted las rechazó. Yo estaba que le decía, yo le mando una cuentica para que me las consigne, no las rechace. Yo dije, esta clase voy a decir, ¿saben qué? Necesito que empiecen a dar diezmos, porque necesito arreglar mi carro, ya necesito un carro nuevo, ¿no? No, usted dijo que ya no le gustaban los carros nuevos. A mí no me sale con eso. No, muy buena clase, Gloria, gracias por tu participación. Gracias a todas las hermanas también. Mi hermana Isis hoy estuvo muy callada. Estaba aprendiendo. No tenemos chance de hablar. Si tienen la oportunidad de comentar con la hermana que nos faltó, no sé si se pueden comunicar con ella y pueden platicar de lo que estuvimos hablando. Ahí hacen su clase, ustedes hacen su clase de lo que estuvimos hablando. No pudo entrar, dijo. Y para que no se atrase un poquito de la clase como íbamos. Amén. William me invitó a mí porque sabe que lo mantengo entretenido, yo hablo mucho. No, mientras sean comentarios basados a la clase es muy bueno. Amén. Porque la clase se amplía. Sí. Y entonces, aquí somos invitados todos y eso que dices de que eres católica, me acuerdo cuando una muchacha vino a mi casa que yo daba clases, me dijo, pero yo soy católica. No te preocupes, vamos a hablar de la Biblia, no vamos a hablar de religión.
último terminó bautizándose, predicando allá en Guatemala. Me mandó fotos que andaba en Guatemala, que iba para diferentes lugares predicando. Entonces, me acordé por lo que dijiste ahorita, porque ella cuando llegó dijo, no, pero yo soy católica. No, está bien. Vamos a hablar de la Biblia, pero no vamos a hablar de religión. Sí, yo, por eso me uní al grupo, a la reunión, y porque yo ya he estado en varias reuniones, ¿sabes? Y siempre he sido clara que me gusta cómo Aprender de la comparten la palabra. Biblia, me gusta cómo la estudian, pero pues eso no quiere decir que tenga que cambiar de religión, y nunca me lo han exigido, entonces por eso estoy bien así. Yo no, y yo creo que yo tampoco te voy a Todo explicar de depende de religión, la porque yo aquí no hablamos de religión. Pero Ajá. aquí hablamos de Entonces, Cristo. aquí sí lo que hablamos es de lo que Jesucristo quiere, eso es lo que estudiamos. Aquí hablamos de Cristo, enseñamos a Cristo. Sí. Entonces, la próxima semana va a estar interesante porque vamos a estar estudiando la pregunta que hacen ellos, qué debemos de hacer para hacer lo que le agrada a Dios, y que Jesús les da la respuesta, y vamos a ver si están de acuerdo en hacer lo que Jesús, si de verdad lo seguían porque lo querían seguir lo que él decía, enseñar. Amén. Vamos a estar viendo la próxima semana, eso va a estar interesante la próxima semana. Qué bueno. William, ¿me podría hacer el favor y me envía como los versículos en que van para yo buscarlo y ponerme como un poquito al día? Sí, estamos leyendo el libro de Juan, comenzamos del capítulo 1. Estamos yendo despacio porque queremos El Evangelio de San Juan. profundizar el Evangelio de San Juan. Ok. Pero yo lo mando, sí, yo lo mando. Si gustas, bueno, el Evangelio según San Juan es muy interesante si puedes leerlo, pero si quieres enfocarte más ahorita en el capítulo 6 para que tomes un poquito de... Y lo que te voy a recomendar, si tienes una pregunta, apúntala, y ahora ya tengo muchos maestros aquí, ellos te van del capítulo 6, ellos te van a responder, porque me doy cuenta que todas mis hermanas, veo que les pregunto de la clase pasada y todas responden, y por eso puedo decir, si lee el capítulo 6, una pregunta, te voy a poner aquí a mis maestras, te van a contestar. Pero sí está bien también de que estudie todo, lea todo el capítulo, todo el libro, desde el 1 hasta el Del 1 al 6. 6. Y si tiene alguna pregunta, una duda, ahí está el hermano José. Apunte las preguntitas. Ya. Sí, no, sí, si puede leerlo del 1 al 6, es interesante, sería muy bueno. Pero ahorita nada más digo, como vamos en el 6, Vamos en el si 6. tienes la pregunta, pero si puedes todo el libro del 1 al 6 es mejor. Ya. Ok. Y si tienes alguna pregunta, como digo el hermano William, sirve de que nosotros también recordamos Ya. lo de la clase. Sí, entonces a cualquier pregunta, sería muy bueno eso que si tienes alguna pregunta, la apuntas y nos lo dejas saber. Amén. Y Ahí también, dice el sobrino también ahí que si tiene alguna pregunta, lo leen y que podemos analizarlo. ¿Oye? ¿Ok? y pueden invitar más gente, no importa, estamos estudiando la Biblia. Ujú. Ok. Está bien. Sí, bueno, entonces vamos a terminando por hoy, hermano. Ya Amén. hay disculpas por el tiempo, pero se pone buena la clase. ¿Qué podemos hacer? Amén. Entonces, ¿quién nos despide, hermano, con una oración? Yo voy a despedir. Usted, Bueno, mi hermano. vamos a presentar yo todavía sigamos presentando a mi hermana Adriana, hermana, que el Señor tome control de la situación. Amén. Estábamos orando por La hermana Por mía, Adriana. la hija de la Adriana. Adriana, mi que hermana. la muchacha que está en la diálisis. No, la que Cristina, tiene... ¿cómo se llama? Oh, Cristina. Cristina también seguimos orando por ella. Cristina. Cristina, Adriana, Cristina, por mí, todos Mauricio. Mauricio. no Por la sé hermana cómo Laura, se por llama. Mauricio, que tiene un zumbido en el oído que no se le ha podido quitar, lo tiene medio loco. mi hermana Laura, por Mauricio, por Keiler, el niñito ese que nació de Cuba. Ajá. Ahora por otro muchacho que tuvo ahí en Miami un accidente, que es sobrino de un hermano de iglesia allá de Cuba. Vamos a orar también por ese muchachito. Y también vamos a agregar a Luis. Bueno, vamos a orar. Vamos a agregar a Luis. Él es el hijo de una pastora. Él está en Connecticut, está en la cárcel. Y ella quiere que su hijo venga para acá.
le van a dar libertad, pero lo quieren mandar para otro estado a pagar el resto. Ella aquí está pidiendo Queremos que lo oración trasladen para la Florida. Pero oramos. Ay, perdón, también por Manuel. Es el hermano de una amiga mía, está enfermito y necesita, no me dijo específicamente qué necesitaba, pero por salud. Amén. Amén. Y por Cristino, Cristina también y por Cristina. salud, por sanidad de uno de sus ojos. Amén. Padre que estás en los cielos, te agradecemos este tiempo que tú nos has tenido, Señor, unidos, Señor, en tu nombre, aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque cada noche que nos reunimos a leer, a estudiar, aprendemos cada día más. Sigue, Señor, ayudándonos y dándonos sabiduría desde lo alto y entendimiento, Padre Santo. Ayúdanos a poner en práctica todas las cosas que aprendamos, Señor, porque todas vienen de ti, Señor. Ponemos en tu mano a todos los enfermos, Señor. Tú has escuchado cada petición de las que aquí se han hecho, Padre Santo. Yo te ruego que tú obres según tu tiempo y tu voluntad en cada una de ellas, Dios mío. Ponemos en tus manos todas estas personas que están enfermas, todas nuestras familias, nuestras necesidades, nuestras vicisitudes. Señor, te rogamos que tú nos guardes, nos cuides, nos protejas y seas cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor. Bendice aquí las familias representadas, bendice a nuestra familia, Señor. Te damos gracias sobre gracias por este tiempo, Padre de la gloria, y todo lo que se ha hecho aquí para tu gloria y para tu honra. Confiamos en ti, esperamos en ti y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Jesús, te damos las gracias sobre gracias. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Muy bien, entonces, próximo miércoles a la misma hora y por el Y con mismo los canal. mismos anfitriones. Y por el mismo link. Y por el mismo link. Sí, pueden usar el mismo link. Yo siempre les voy a mandar un link, pero si no les ha llegado, usen el mismo link que están trabajando. ¿Okay? Mi hermana, y a ver si se pueden comunicar con la hermana Liliana y a ver si pueden ustedes platicar, comentar de lo que platicamos esta noche. Ajá. Para poner un poquito, a ver si pueden comunicarse con ella. Yo envío lo que grabamos hoy, de lo que hablamos hoy. Yo lo envío. Oh, perfecto. Sí. Listo. Perfecto, entonces Dios nos los bendiga. Gracias a todos mis hermanos, Amén. gracias por participar. Yo siempre les agradeceré por participar. En Amén. paz me acostaré Y así mismo dormiré, porque porque solo solo tú, tú, Señor, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Amén. Bueno, ¿quién es valiente y canta una canción? A ver. Algún valiente, una alabanza para despedirnos. A ver. Un valiente. ¿Quién va a cantar esta noche? Tú, que eres una cantante aquí. A ver, ¿Cuál quiere cantarse? No, valientes, no, no. Ya no hay Para valientes. cantar, no, bueno, yo no. Se acabaron los ¿Cómo es? valientes. Estamos celebrando. ¿Cómo es? Uno que se sepa. A ver, ¿cuál se sabe? A ver. Orar. Canta esta de los hermanos. Mira cuán bonito y cuán agradable es todos los hermanos en armonía. A ver, empiece pues yo la sigo. Pero es que no me sé la música. A ver, hermana Isis, una cancioncita. Somos el pueblo de Dios. Bueno, dale. Hágale pues, Dale, empiece que yo la Isis. sigo. Canta el pueblo, somos el pueblo de Dios. A ver. A ver. ¿Cómo es pues? Somos. A ver. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, Especial. llamados para anunciar Las virtudes de aquel que que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió.